¿Alguna vez te has preguntado por qué es que el Señor Jesús se dejó apresar y se dejó matar si Él tenía poder para curar a los enfermos, para sanar alguna dolencia específica o para mover una piedra de un lado o para calmar la lluvia y calmar el mar? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué es que el Señor Jesús permitió que sucediera esto, que lo escupieran, lo azotaran y lo clavaran en la cruz si Él podía defenderse? Todo esto y más resolveremos a continuación en el repaso de la lección de la escuela sabática. Sean todos bienvenidos a este nuevo repaso. Muy bien, continuamos con la lección de la escuela sabática, este estudio que cogemos un pasaje bíblico y podemos repasar semana tras semana. La primera parte de este estudio que estamos teniendo se titula Inolvidable, y es que Jesucristo va a dejar la higuera seca, va a maldecirla, se secó, va a purificar el templo, porque echó a los ladrones y también simbólicamente porque iba a cesar el rito de holocaustos. Y ahora Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, estaba pronto a llegar el momento en el cual Él iba a ser crucificado en un madero y antes ser abofeteado, escupido y juzgado. Y entonces Jesús estaba con sus discípulos y va a ocurrir algo muy singular. La palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 14, versículo 1 y versículo 3 menciona lo siguiente. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta del pan sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas procuraban prender a Jesús por engaño y darle muerte. Versículo 3 dice: cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de mucho precio, quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Esto es la primera parte de este capítulo. Y la Biblia menciona que una mujer que necesitaba mucho a Jesús y que estaba muy agradecida por lo que Jesús había hecho en su vida, se acercó a Jesucristo, se postró delante de Él y derramó y ungió su cabeza con perfume. Era un perfume muy agradable. Dice la Biblia que de un vaso de alabastro. Es que en el pasado se acostumbraba a tomar alabastro, que era una piedra, se lo tallaba y entonces quedaba como una especie de vidrio gris y allí se ponían los perfumes. Y ese perfume, que tenía alrededor de un costo de 300 denarios, más o menos el trabajo de todo un año, fue derramado a los pies de Jesús. La Biblia continúa diciendo en el versículo 10 y versículo 11 lo siguiente. Dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas empezó a buscar la oportunidad para entregarlo. Este es un día inolvidable. ¿Por qué? Porque Judas, que era el discípulo de Jesús, que debía cuidarlo, que debía protegerlo, que debía ayudarle a cumplir con su misión, estaba buscando hacer un negocio para entregar a su maestro. En cambio, una mujer que había sido denigrada, que era una mujer que estaba lejos de Dios, aprovechó esta oportunidad para ungir a Jesús, para bendecir a Jesús a través de un perfume muy caro. Una mujer traía un perfume de 300 denarios para bendecir a Jesús. Su discípulo, Judas, lo iba a entregar, aunque no le estaban pagando en ese momento, pero le iban a pagar 30 piezas de plata posteriormente, según el libro de Mateo. Vemos un contraste aquí. Por un lado, Judas entregando a Jesús, y por el otro lado, una mujer derramando perfume para ungir a Jesús, para bendecirlo. Una mujer bendiciendo a Jesús con un precio de 300 denarios, que los discípulos quedaron enojados, decían: ¿cómo puede ser? Y Jesús dijo: esta mujer está haciendo una buena obra porque me está preparando para lo que se viene. En cambio, Judas
lo que estaba haciendo era venderlo a Jesús, destruir a Jesús. Judas sabía que Jesús tenía que morir y por eso él estaba pensando, como quiera Jesús va a morir, entonces mejor me aprovecho de esta situación. Un día inolvidable, porque Jesucristo dejó en claro allí que era un buen momento para que él sea ungido, bendecido por su Padre, para aquello que se estaba aproximándose. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este estudio bíblico y esta segunda sección se titula La Última Cena. Es que Jesucristo va ahora a partir el pan y va a servir el vino para compartir con sus discípulos. Aquella cena ha sido pintada por Leonardo da Vinci también, porque es una cena muy famosa, pero ¿por qué podríamos decir que tuvo mucho sentido? Porque era la cena de despedida de Jesús, una cena que aún él explica posteriormente que así será también la bienvenida en el cielo. Cuando lleguemos allá, él nos dará la bienvenida con una cena, una mesa larga, mantel blanco. Ahora Jesús está ahí en la última cena, partiendo el pan, sirviendo el vino, y él va a hablar y él va a decir que aquí está el traidor. Pues Judas estaba ahí, y la historia bíblica menciona que Judas estaba a punto de reconocer lo que él estaba haciendo, pero el diablo pudo más y tentó su corazón y él se endureció más aún. Asimismo, Jesús va a decir que todos iban a escandalizar de él. La Biblia dice en el capítulo 14, versículo 27, dice la Biblia así: entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, dando mención de que Jesús era el pastor y las ovejas eran los discípulos. Versículo 30, dice la Biblia así: respondió Jesús y le dijo a Pedro, te aseguro que hoy, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con mayor insistencia, dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Esta última cena, Jesucristo quería afirmar en los discípulos que era necesario que ellos, si tuviesen que pasar por problemas, por tentaciones, por pruebas difíciles, que lo pasen, porque eso era necesario pasar para que el evangelio sea predicado. Y Pedro, impulsivo, amaba a Dios, por supuesto, pero se dejaba dominar por el carácter impulsivo que tenía de hablar rápido, y él dijo, Señor, no, yo voy a hacerte fiel en las buenas y en las malas. Pase lo que pase, yo voy a hacerte fiel. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestra vida promesas incumplidas? Le decimos a Dios siempre, Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, si tú me das un enamorado o si tú me das una enamorada, yo te prometo que me voy a ir a la iglesia? Y terminamos teniendo la enamorada o el enamorado y no vamos a la iglesia porque preferimos ir a pasear, ir a otro sitio y nos olvidamos de Dios. O a veces le decimos a Dios así, Señor, dame un buen trabajo para adorarte. Y cuando Dios te da un buen trabajo, tú te olvidas de Él, ni ofrendas, ni diezmas, ni vas a la iglesia, porque el trabajo te pide trabajar en sábado. Las promesas que hacemos a Dios muchas veces son incumplidas, pero recuerda que las promesas que le hagas a Dios deben ser cumplidas, porque Dios no es un Dios inofensivo. Dios es un Dios fuerte, amoroso, pero también celoso. Recuerda también que en la última cena el Señor Jesús dijo que todas las veces que participemos de este rito, estamos recordando o estamos diciéndole al Señor Jesús, ven, estamos pidiendo que Él venga por segunda vez. El pan, por supuesto, representa su cuerpo, y el vino, sin fermentar, por supuesto, representa su sangre, que fue derramada, que estaba a punto de ser derramada en la cruz del Calvario, porque aproximadamente esto aconteció el martes de noche. Y estamos hablando de una semana muy crucial, porque el martes de noche, el jueves iba a acontecer algo, el viernes algo, Jesús iba a morir y Él iba a resucitar después. Muy bien, pasamos a la tercera sección de este estudio, y la tercera sección se titula Getsemaní. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Jesucristo participa de la última cena con sus discípulos, y ahora Jesucristo, Él va con sus discípulos al Getsemaní a orar. Quisiera leer lo que dice la Biblia en el versículo 32 y versículo 33. La palabra de Dios menciona así:
Dice así: entonces fueron al lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a otro lugar más lejano, ahí mismo en Getsemaní. Y la Biblia dice: y empezó a sentir mayor pavor y angustia. El versículo 36 dice así: Jesucristo decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. La palabra de Dios menciona que Jesucristo va con sus 12 discípulos al Getsemaní a orar. Que de paso, pues Getsemaní tiene un significado de un jardín en la ladera. Estaba en el monte de los olivos y pues era un lugar muy lindo, bonito, que inspiraba paz, daba mucha calma, daba mucha esperanza. Jesús fue allí para orar. Y la Biblia dice que fue con los 12, pero llevó a los hijos del trueno, que eran muy cercanos a él, los llevó a orar. Y cuando Jesucristo estaba con ellos, pedía que Pedro, Juan y Santiago orasen. Cada una hora Él vino a despertarlos para que oren, para que se preparen, para que no huyan, para que no se cumpliese la profecía de que cuando hieran al pastor las ovejas huyan. Pero ellos no hicieron caso, durmieron. Todas las veces que Jesús vino: despiértense, oren conmigo, ellos dormían y dormían. Hay algo interesante aquí que Jesús dijo: Abba, Padre. Abba está conectado con una exclamación judía, hebrea, de decir papito, de decir un diminutivo de padre. O sea, Jesucristo le estaba diciendo a su padre: papito, escúchame. Este es un momento difícil para mí. Yo no quiero morir. Jesús, en pocas palabras, está diciendo así: yo no quiero morir. Yo no quiero pasar por el sufrimiento que tengo que pasar, pero tampoco quiero dejar de hacer tu voluntad. Entonces, nosotros podríamos decirle a Dios también así: Señor, no quiero sufrir, no quiero ver a mi hijo llorar, no quiero ver a mi esposa sufrir, no quiero sufrir, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y muchas veces la voluntad de Dios es que pasemos por momentos difíciles. Jesús tuvo que ser crucificado para que usted y yo podamos vivir. Y Él dijo: Señor, yo no quiero, pero si es necesario y si es tu voluntad que yo pase por eso, lo voy a hacer. ¿Y qué aconteció? El Padre podía haber dicho: mira, Jesús, no, ya no vas a pasar por eso. Pero la ley requería que Jesús pudiese morir y se cumplió la profecía de que Él muera para salvarnos a nosotros. Ahora, la palabra de Dios menciona también en el versículo 41 y 42 lo siguiente. Dice así: vino la tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, el que me entrega se acerca. Judas estaba próximo a llegar, estaba muy cerca. La palabra de Dios menciona que Jesucristo estaba muy triste, estaba en un momento depresivo, porque Él estaba sintiendo el dolor del pecado. Él estaba sintiendo lo que costaba llevar el pecado. Él está en un momento tan duro que Él humanamente quería desistir de su jornada, desistir de su misión. Y Él estaba buscando consuelo aún en sus amigos más cercanos, en Juan, en Santiago y en Pedro, pero ni sus amigos cercanos le iban a dar. Los ángeles, por supuesto, le estaban sosteniendo, pero humanamente Él sentía llorar. Algunos historiadores dicen que Él hasta derramó sangre, lágrimas de sangre, por todo lo que se iba a venir. Y entonces ahora el enemigo, en este caso Judas, estaba siendo usado por el diablo para entregarlo, estaba próximo a llegar. Bien, pasamos a la cuarta sección del estudio, y la cuarta sección se titula Dejando todo para huir de Jesús. La Biblia menciona en el versículo 43 y 46 lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: cuando se acercó Jesús le dijo: Maestro, Maestro, y lo besó. Judas. Versículo 46. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Versículo 49. Dice así: cada día estuve con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero así se cumplen las escrituras. Versículo 50 dice: todos
sus discípulos lo dejaron y huyeron. Entonces, la palabra de Dios nos menciona algo muy espectacular aquí. Algo increíble, porque sus discípulos estaban con él. Llegó Judas trayendo a los sacerdotes, a los soldados, y vinieron y lo agarraron a Jesús, lo apresaron, y entonces Pedro saca la espada, vuela una oreja. Jesús menciona y dice: stop, paren. Este no es el momento de pelear con espada. Y Jesucristo menciona algo interesante. Les dice a los fariseos, a los sacerdotes, les dice: ustedes han tenido todo el tiempo en la sinagoga, en los lugares públicos, para apresarme y para juzgarme, pero no lo hicieron, porque todavía faltaba algo más. Yo te pregunto, ¿acaso Jesús no tenía poder para sacarse los grilletes y sacar las cuerdas que lo amarraban? Aún así fueran fierros que le pusieran en los brazos, en las manos. ¿Acaso Jesús no tenía la fuerza para deshacer eso, romperlo y huir? Por supuesto que tenía. Es más, la historia menciona que Judas, él sabía la profecía y sabía que Jesucristo iba a ser apresado. Y Judas, cuando él razonaba dentro de sí, él decía: Jesús sí o sí, él va a ser apresado. Entonces, si él sí o sí va a ser apresado, entonces, ¿por qué no saco provecho de esta situación y lo vendo, lo entrego? Hago que se cumpla más rápido esa profecía. Judas pensó, su amor al dinero le ganó, y él entonces fue a los sacerdotes y le dijo: mira, yo les voy a entregar, yo sé en dónde está, vamos, yo les voy a dar. ¿Qué me van a dar a ustedes? Y le dieron 30 piezas de plata. La historia dice que Judas pensó así, pero luego, cuando Judas se dio cuenta que no fue así, cuando Judas miró que todos sus discípulos huyeron, que Jesús no se dejó, no sacó el grillete y se dejó apresar, se dejó juzgar, cuando Judas vio que lo estaban escupiendo, cuando Judas vio que lo estaban paleando, cuando Judas vio que le estaban haciendo mucho daño a Jesús, y cuando Judas vio que Jesucristo no se iba a defender y hasta sangraba, vino un remordimiento a Judas. Judas comenzó a pensar dentro de sí: ¿qué hice? ¿Por qué lo entregué? Y fue tanto el remordimiento en él que él dijo: yo lo malogré, ahora yo tengo que arreglarlo. Y la forma en la cual Judas lo arregló fue matándose. Él dijo: yo lo malogré a Jesús, yo le hice daño por mi amor al dinero y esto. Y Judas dijo: no, para mí no hay salvación. Y entonces él fue y se mató. Es interesante esto porque los discípulos que debían estar cerca de Jesús no estuvieron. Fue muy triste para Jesús porque un discípulo, Judas, lo traicionó, y otro discípulo, Pedro, que decía que no lo va a traicionar, lo traicionó. Aproximadamente esto ocurrió el jueves de noche. El jueves de noche, este jueves Jesús había estado con los discípulos, habían cenado juntos, y Jesús le dijo a Pedro: tú esta misma noche me vas a negar. Y fue así. Esa misma noche Pedro traicionó a Jesús, los demás discípulos huyeron, pero pasó algo muy interesante aquí. El Señor Jesús miró a Pedro con amor. Cuando Pedro lo traicionó, cuando Pedro lo negó, Jesús lo miró con amor. Vio con pesar cómo Pedro había caído por su falta de carácter, por su falta de firmeza. Pedro cayó, pero Jesús lo miró con amor y le dijo con su rostro: tranquilo, Pedro, yo te dije que esto iba a pasar, pero para ti hay perdón. Pedro entendió y por eso lloró amargamente, pero él sí se arrepintió y buscó salvación en los brazos de Jesús. Pasamos a la quinta sección de este estudio. Y la quinta sección se titula: ¿quién eres? Jesús fue llevado ante el Sanedrín, y en el Sanedrín comenzaron a juzgarlo. La Biblia dice en el versículo 60 lo siguiente: entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús respondió y dijo: yo soy. Y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en su venida en las nubes del cielo. Y cuando Jesús dijo esto, todos en aquel salón, los que pertenecían al Sanedrín, dijeron: ahí está, esa es la evidencia para crucificarlo, para juzgarlo, para hallarlo culpable.
Porque antes, durante todo su ministerio, habían enviado espías, habían nombrado una comisión para recolectar información, para tener sustento, para matar a Jesús. Pero nunca habían encontrado nada. No podían. Durante todos estos 3 años no pudieron. Nunca pudieron. Hasta que llegó este día y el mismo Jesús pronunció las palabras que ellos querían escuchar. ¿Qué cosa? Él dijo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Lo dijo para ellos. Posteriormente iba a seguir con el juicio, porque aquí no terminaba. Esto es el comienzo del juicio. Pero, ¿sabes? Toda la vida el diablo hace lo mismo. Intenta destruir a Jesús, aunque ahora ya el diablo está destruido, pero quiere destruir a Jesús destruyendo a sus hijos. Cuando el diablo ataca a una familia, va al árbol, al tronco principal, que normalmente son los padres, papá y mamá. Pero cuando el diablo no puede destruir a papá y a mamá, lo que él hace es, quiere destruir a los hijos. Porque el diablo sabe que cuando destruye a los hijos, papá y mamá van a sufrir. Y lo mismo es lo que está haciendo el diablo ahora. Quiso destruir a Jesús, no pudo, el Padre. No pudo. Hizo de todo, pero no pudo. Y lo que está haciendo ahora es tratar de destruir a sus hijos, a ti y a mí, para que Dios sufra. Por eso es lo que hace el diablo ahora. Nos tienta, hace tantas cosas para que usted y yo tengamos una vida miserable. ¿Tú le vas a dejar? No lo sé. Así que ponte pilas con eso. Tal vez tú seas el discípulo de Cristo Jesús que el Señor tiene en esta tierra en estos días. Y quizás tú también le fallaste a Dios. Y quizás también te sientes como Pedro, triste, deprimido, hasta amargado, porque tú dijiste: nunca más, Señor, te voy a fallar. Pero volviste a fallarle. Entonces Dios te mira como miró a Pedro, con esa compasión y ternura, pero al mismo tiempo te mira con la intención de que tú nunca más vuelvas a fallar. Así que ponte en las manos de Dios, seca tus lágrimas y dile a Dios: Señor, ayúdame por favor a ser aquel Pedro redimido, restaurado, porque Pedro no volvió a fallarle a Dios. Desde aquel momento él se transformó por la gracia de Cristo y comenzó a ser el instrumento útil de Dios para siempre. Así también tú quisieras hacer. Que Dios te bendiga en esa linda decisión. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias por esta linda lección de tu palabra. Quiero, Señor, que puedas bendecir a tus hijos e hijas que están escuchando el mensaje a través de las pantallas. Que tu palabra pueda fortalecer la vida de ellos y ayudarles en sus problemas que puedan tener. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final. Como siempre, te quería decir que te unas al canal, a esta linda familia que estamos construyendo aquí, que puedas darle like al video, que puedas compartir con otros y que puedas suscribirte también. Nos vemos. Hasta la próxima.